Gracias por estar aquí. Vamos a tomar en consideración la aplicabilidad de los principios constitucionales y en sí que rigen el sistema penal acusatorio. Ahora bien, necesariamente tendríamos que revisar la aplicabilidad, es decir, cómo los establecemos en la práctica. Si me dedico a la materia penal y no manejo estos principios constitucionales, dígase ministerios públicos, dígase defensa, particular u oficial, el órgano jurisdiccional podrá estarlos manejando su dinámica lógica respecto a su audiencia, pero podrá estar violando uno de los principios que rigen el sistema penal acusatorio, y si no los conocemos y no podemos establecer la forma de cómo respaldar esa aplicación práctica, en consecuencia, uno mismo estará vulnerando los derechos humanos del ofendido o de la víctima, si estoy por parte de representación social, o estaré violando los derechos humanos de mi defendido, si estoy por parte de defensoría pública o privada. Por eso es importante tenerlos presente, y en razón de que su aplicación práctica es con la intención de obligar a que el órgano jurisdiccional se apegue estrictamente a lo establecido en la Constitución, en los tratados internacionales y en sí en su Código Procesal de Chiapas. Tomando en consideración el artículo 47 y el artículo 57 de su Código Procesal, que establece respecto al dinamismo de las audiencias. Es ahí donde aplicamos y hablamos del primer principio, que es publicidad. Este principio que se establece respecto de las audiencias. Toda audiencia es pública y esta publicidad se contempla mediante una cámara y los micrófonos y abierta en sí al público. Ahora este principio genera un sinnúmero de estrés para quienes tenían el temor de estar ante el público. ¿Por qué? Si estamos celebrando la audiencia, está el Ministerio Público y está la defensa, el Ministerio Público que ya no cuenta con la fe pública, con el nuevo sistema y que estamos en igualdad de condiciones, y que en ese tenor el juez también ahora sí lo tenemos presente, razón distinta del sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo tradicional, ¿qué sucedía con el juez? Solamente estaba en su cubículo y desde allá nos veía a veces si bien levantaba la vista y quién estaba en las audiencias, ¿no es cierto? Ahora no. Ahora lo que hacen los jueces, en base al principio de inmediación, que es quien debe de estar celebrando la audiencia. No debe de estar celebrando la audiencia nadie más que no sea el juez de control o el juez oral o el juez de ejecución de sanciones, dependiendo en qué etapa nos encontremos. En este entendido, tenemos al juez, tenemos al Ministerio Público. Eso genera un grado de nerviosismo para con las partes, pero también tenemos las cámaras y tenemos los micrófonos. Por lo tanto, todo lo que digamos se va a estar grabando. Todo lo que pensemos en voz alta se va a estar grabando. Por eso es que debemos de ser cuidadosos en atención también de que desde un momento el secretario o secretario auxiliar de sala hace una invitación. Buenas tardes, estamos reunidos para celebrar la audiencia de control de legal detención, por lo que le invito a las partes a que se conduzcan con orden de decoro para la sala, para la presente sala. Y además, queda prohibido el uso de celulares, el uso de grabaciones, el uso, etcétera, porque si llegasen a constituir uno de estos actos, serán apercibidos por el juez de control o el juez que se trate y los multará o les solicitará que abandonen la sala. Siguiente principio. Principio de contradicción. Este principio de contradicción es aquel que genera el debate entre las partes. Y también vigilamos a que el órgano jurisdiccional lo respete. Porque tengan bastante cuidado quien esté por parte del Ministerio Público de Defensa, no están respetando el principio de contradicción. Por ejemplo, estamos ante el entendido de una audiencia inicial, contemplada en su artículo 239, 240, 41 del Código Procesal, donde se habla, en esta audiencia inicial, de los momentos procesales.
¿cuál es el primer momento procesal establecido para con el imputado? Viene siendo el pronunciarse respecto del control de legal o ilegal detención. Entonces, en esta audiencia resulta que el órgano jurisdiccional oye la posición del juez, del Ministerio Público, para que el Ministerio Público exponga todas las circunstancias de la detención. Le da el uso de la palabra a la defensa. Pero lo que diga la defensa, resulta que el juez de control no lo atendió. Y entonces procede a deliberar respecto del control de legal detención y dice, se tiene por decretada el control de legal detención, toda vez de que no existieron violaciones de derechos humanos. Pero la defensa hizo valer que al detenido lo estuvieron paseando 6 horas después de la detención. Entonces, y hay forma de cómo acreditarlo porque el mismo policía puso en su constancia o en su informe policial homologado, puso hora de la detención y lugar de la detención. Y cuando revisamos la constancia de puesta a disposición ante el Ministerio Público, resulta ver, son 6 horas. Y esas 6 horas, ¿qué sucede? ¿Es viable? Es un sistema nuevo, en el cual la Convención de Derechos Humanos, artículo 8, establece los derechos humanos de los imputados, mismo que no deben de ser vulnerados bajo ninguna circunstancia. Siguiente principio después del principio de contradicción, pero tengan bastante cuidado porque a veces caemos en fiscalía pasiva o en defensa pasiva y podríamos hacer lo que han estado sucediendo en la práctica con muchos abogados. Abogado, ¿desea pronunciarse respecto del control de legal detención? No, su señoría, es un derecho de fiscalía. ¿Desea pronunciarse para efectos de atacar los datos de prueba que está ofertando la fiscalía y para decretarse respecto del control de la vinculación o no vinculación a proceso? No, su señoría, es un derecho de fiscalía. A ver, estamos cayendo en una defensa pasiva y ante esa defensa pasiva que es violación de derechos humanos del imputado, ¿qué tendría que hacerse por el órgano jurisdiccional? También sustitución y modificación de la defensa. Es un sistema nuevo en el cual se vigila el principio de imparcialidad. No es un sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo, a veces en algunos estados de la República le pegábamos al juez y el juez confirmaba y a veces buscaba cómo confirmar una sentencia condenatoria. ¿No es cierto? O realizaba sentencias condenatorias en el sentido de tomar represalias, decían. No es cierto. Ahora es un nuevo sistema que para eso es el principio de publicidad. Para eso tenemos las grabaciones, con la intención de revisar si se generó violación de derecho de defensa, violación de derechos humanos, o no se realizó nada de ello. Y si yo establezco un recurso que viene siendo, un incidente que viene siendo la recusación, al menos su código procesal no contempla multa respecto de quien invoque el incidente de recusación. Siguiente principio, el principio de concentración. Este principio versa sobre que las partes, es algo similar al principio de inmediación, que las partes deben de estar concentradas en sí para poder llevar a cabo la dinámica de la audiencia. Pero resulta también que el principio de concentración atiende a la parte epistemológica que se está manejando con el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Qué viene siendo? El que con el principio de concentración, en base al aspecto epistemológico, se trabaja de la siguiente manera. Fíjense, Ministerio Público, cuando está en el periodo de investigación informal o no judicializado, resulta que acordona a la policía la escena del crimen. Inmediatamente el Ministerio Público manda a los peritos para sus actuaciones previas e inmediatas. ¿Qué sucede? Que empiezan a levantar indicios, hallazgos o evidencias. Las embalan o las etiquetan en cadena de custodia y se las ponemos al Ministerio Público en sus manos para que el Ministerio Público revise si esos indicios, esos hallazgos o esas evidencias atienden a una lógica para hacer datos de prueba.
Si constituyen datos de prueba, entonces el Ministerio Público los agrega como tal a su carpeta de investigación y posteriormente, en el periodo de investigación judicializado, esos datos de prueba se van a ir perfeccionando. ¿Para qué? Para fungir medios de prueba. Inmediatamente de que pasen la audiencia intermedia, si llegasen a pasar la audiencia intermedia, se constituyen órganos de prueba. Pero tenemos la etapa de juicio oral y la etapa de investigación informal. Todo ello se va concentrando para la etapa de juicio oral, y si el asunto llegase a pasar a la etapa de juicio oral, si se invoca un medio de descongestión, como dígase acuerdo reparatorio, criterio de oportunidad o suspensión condicional del proceso a prueba, y en su caso el procedimiento abreviado, eso que se haya analizado como datos de prueba y que se van colectando, se van concentrando, tendría que analizarse si hay viabilidad para aplicar uno de esos medios alternativos o esos medios de descongestión a que hace alusión su código procesal. En atención a ello se le llama principio de concentración, el principio de continuidad. Si tenemos audiencias en donde estemos hablando ya de revisión, etapa intermedia, después de la revisión de corrección de vicios formales, no se puede interrumpir la audiencia, debe de ser continua hasta lograr lo establecido en su artículo 379, 380, que viene siendo el auto de apertura a juicio oral. Entonces se convierte en interrumpida. No obstante, si los órganos jurisdiccionales quisieran suspender la audiencia y le pregunta a las partes, si las partes no dicen nada al respecto, la va a suspender. ¿Quién estaría atentando al principio de continuidad? El juez de control o el juez oral. Pero para eso, ¿quién estaría permitiendo la violación de este principio? Las partes. Le dicen, señor Ministerio Público, algo que tenga que manifestar respecto de la suspensión de la audiencia. Pues no, su señoría, son las 10 de la noche, ya quiero irme a dormir. Señor defensor, pues es que todo el día ando en la calle y tengo hambre, ¿verdad? Y entonces, no, está bien, no pasa nada, se suspende la audiencia. Ah, pero se está violando el principio de continuidad. ¿Por qué? Porque las audiencias, hay una lógica respecto de las audiencias que vienen siendo ininterrumpidas. Cuando las audiencias se convierten en interrumpidas, debemos de atender al principio de continuidad. Y entonces, cuando a mí me den el uso de la palabra para ver si efectivamente suspendemos o no suspendemos la audiencia, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto que no. No podemos estar permitiendo, así nos den las 2, 3 de la mañana, hemos terminado audiencias, 6 de la mañana. Imagínense, o sea, no porque sea de madrugada quiera decir que tengamos que suspender la audiencia. Por supuesto que no, porque para eso el espíritu de la reforma constitucional estableció que los jueces deben de estar disponibles los 365 o 66 días del año, las 24 horas. Entonces, el hecho de que me haya establecido que ya es muy tarde, no podemos violentar el principio de continuidad. Eso depende mucho de las partes. Por eso se habla de la aplicabilidad de los principios del sistema penal acusatorio en sí, en cada una de las audiencias. Valorar directamente las pruebas. No, porque si decimos, es que el juez de control o el juez oral está viviendo las audiencias y por lo tanto él tiene conocimiento de lo que se esté desahogando en las pruebas, luego entonces tiene que aplicar la sentencia en base a las pruebas que ha vivido. No es cierto, eso no es el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque al contrario, se atentaría al principio de contradicción si creemos que ese es el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque tenemos los alegatos de clausura en la etapa de juicio oral. Estos alegatos de clausura es una síntesis de todo lo que se haya vivido racionalmente en el desahogo de los órganos de prueba, y por lo tanto yo voy a establecer mi alegato de clausura con la dinámica de la acreditación de mi teoría del caso. Si no establezco esa parte, haciendo alusión a las pruebas desahogadas, el juez no va a ir más allá de sus facultades. ¿De acuerdo?
Cada uno de los principios que rigen en sí el sistema penal acusatorio tienen la parte lógica del artículo 3 de su Código Procesal de la materia, que dice la interpretación. La interpretación es en base a la Constitución, a los tratados internacionales y a las leyes procesales, pero esa interpretación es en base a los principios que ya teníamos nosotros de interpretación y que solamente los hemos olvidado. ¿Cuáles son? El principio de interpretación hermenéutico, la interpretación exegética, la interpretación gramatical, que es a la que se están apegando muchos jueces, la interpretación axiológica, la interpretación del principio ontológico jurídico de causalidad. Entonces, todo ello tendríamos que apegarnos estrictamente a su artículo 3 para poder interpretar la Constitución, poder interpretar las leyes procesales, incluso los tratados internacionales. Hay ya 2 jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia que establece respecto del control de convencionalidad, es decir, que los jueces tienen el deber de respetar el control de convencionalidad, pero para ello, ¿quién lo va a invocar? Los jueces no pueden ser parciales. Así que, si no violamos al principio de contradicción.